Saben que hay una frase que me gusta mucho de Roberto, que la dice casi todos los domingos, que venimos a la iglesia a compartir lo más lindo que nos pasó en la vida. Y sin lugar a duda lo más lindo que nos pasó en la vida fue ese encuentro personal que tuvimos con nuestro Señor Jesucristo. A mí me pasó a los 16 años, a otros les pasó a los 40, a los 50, a los 8, a los 5. Dios conoce cada uno de nuestros corazones y conoce cada una de nuestras vidas, porque Dios dice que Él nos formó y nos hizo en el vientre de nuestra madre. Y conoce todo. Dice que ni un pelo cae a tierra sin que Él no lo sepa. Y de esto, de este Señor Jesucristo y de su obra, es la que quiero compartir en esta noche. Saben que el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es verdad que nace de la Virgen María, engendrada por el Santo Espíritu de Dios, pero a la edad de 30 años Él sale al ministerio, Él sale a predicar y a decir quién era a su pueblo, a los judíos. Y sin lugar a dudas, y por lo que dice la palabra de Dios, tuvo muchos encontronazos con los fariseos de la época, con los sacerdotes, con los escribas, con aquellas personas que sabían y conocían acerca del Antiguo Testamento y no podían entender, no podían comprender cuál era el ministerio o cuál era el trabajo del Señor Jesucristo en la tierra. Al punto es que el Evangelio de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y de este Señor Jesucristo quisiera compartir en esta noche. Si tienen Biblia y los que la tienen, por favor, podemos abrir en el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Ahí vamos a encontrar una situación del Señor Jesucristo con algunos judíos. Algunos judíos que querían ponerlo al Señor Jesucristo en ridículo, blasfemar contra Él. Y vamos a leer desde el versículo 48, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 48. Algunos que tienen la Biblia con título, dice la preexistencia de Cristo. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Escuche lo que le decían los judíos al Señor Jesucristo. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca la suya, hay quien la busca y juzga. Versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando
por medio de ellos, se fue. Mire, acá vemos en este pasaje la idea principal, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Saben que Él le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero los judíos, cuando arrancamos en el versículo 48, dice que respondieron entonces y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? ¿Y de dónde habían sacado los judíos que el Señor Jesucristo era samaritano o que podía llegar a ser samaritano? Capítulos anteriores, quizás ellos vieron o escucharon cómo el Señor Jesucristo tiene un encuentro con esta mujer samaritana. Para aquellos que por ahí no conocen la historia, judíos y samaritanos no se trataban entre sí, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo se va junto a un pozo para sacar agua, viene una mujer samaritana y el Señor Jesucristo le pide de beber agua a esta mujer samaritana. Esta mujer samaritana que conocía el problema que había entre judíos y samaritanos, le dice, ¿cómo siendo tú, siendo judío, me pides a beber agua a mí siendo mujer samaritana? ¿No sabéis que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Pero es que el Señor Jesucristo vino a romper con todas las barreras políticas, sociales, culturales, raciales. El Señor Jesucristo vino a romper todas las barreras para hacer un pueblo suyo, que le glorifique, que le honre. Vino a romper todas las barreras para buscar y salvar lo que se había perdido, que era el ser humano. Cada uno agarró por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, ¿no eres samaritano? El Señor Jesucristo no era samaritano. Pero estos judíos van más allá y dice, ¿no tienes demonio? ¿De dónde habían sacado los judíos que el Señor Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, podía tener demonio? Era la blasfemia más grande que le podría decir al Señor Jesucristo. ¿De dónde sacan estos judíos que el Señor Jesucristo podía tener demonio? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 22, ahí vamos a encontrar que algunos judíos vinieron y dijeron que el Señor Jesucristo tenía a Beelzebú, príncipe de los demonios. Este por Beelzebú habla. El Señor Jesucristo sale a defenderse categóricamente y tajantemente y dice, ¿cómo Satanás puede sacar afuera a Satanás? Un reino dividido no permanece. Ellos buscaban la forma de poder hacer caer al Señor Jesucristo. Ni samaritano, ni tenía demonio. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis. Versículo 50, pero yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. En cuando vamos al Evangelio también acá de Juan, en el capítulo 7, versículo 18, les deja muy en claro que él no hablaba por su propia cuenta. Él buscaba la gloria del Padre. Él buscaba la gloria del que le envió. Él no hablaba por su propia cuenta y no hablaba lo que él quería, sino que transmitía todo lo que el Padre Dios le daba para que dijera al pueblo, para que dijera a la raza. Yo no hablo por mi propia cuenta, dice el Señor Jesucristo. Yo hablo lo que mi Padre me envió a decir. Yo no busco mi gloria, yo busco la gloria del que me envió. Versículo 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y hermanos, acá hay una parte importantísima. El Señor Jesucristo está afirmando, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cuando nosotros en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice el Señor Jesucristo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió.
y cree a Dios el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y acá tenemos dos noticias. Lo que significa que quien no oye la palabra, no cree al Padre, no tiene vida eterna, sino que está condenado. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Y juicio se hará sin misericordia para aquel que rehúse creer en el Señor Jesucristo. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación. Apa, ¿significa que la raza humana está condenada? ¿Significa que hay condenación para el hombre y la mujer? No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 52, entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ahí empieza a ponerse más caldeada la conversación. Los judíos tratando de salir al cruce, diciéndole que Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Cuando nosotros vamos a Hebreos, capítulo 11, si vemos la galería de aquellos hombres y mujeres, la galería de la fe, vemos que dice ahí la palabra que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Estaba bien lo que decían los judíos. Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices que el que guarda tu palabra nunca verá muerte. Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? ¿Quién te haces a ti mismo? Cuando vamos al capítulo 10 del Evangelio de Juan y versículo 33, dice que tú siendo judío te haces Dios. Los judíos iban a apedrearle, el Señor Jesucristo dice, ¿por cuál de todas las buenas obras me querés apedrear? Y ellos dijeron, no te apedreamos o no te queremos apedrear por las buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cuando seguimos mirando el Evangelio de Juan y vamos al capítulo 19, versículo 7, dice que los judíos lo juzgaban y condenaban a Jesús porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Los judíos no podían entender quién era el Señor Jesucristo. No podían entender. Era la misma situación que había tenido el Señor Jesucristo salvando la distancia con Nicodemo, cuando el Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo un hombre puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? No podían entender. ¿Quién te haces a ti mismo? Versículo 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día y lo vio
y se gozó. Entonces, ¿qué es lo que le quiere decir el Señor Jesucristo a estos judíos? ¿Qué le quería decir? Cuando le dijo, Abraham, vio, Abraham se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Cuando seguimos ahí en Hebreos 11, 13, lo que el Señor Jesucristo quiere decir a estos judíos es lo mismo que nos quiere decir a nosotros. Que Abraham vio con los ojos de la fe el día del Señor Jesucristo, lo vio y se gozó. Cuando vamos ahí a Hebreos 11, 13, dice que mirándolo de lejos, Abraham y aquellos profetas de la antigüedad, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo. Ahora ellos murieron sin haber alcanzado lo prometido, pero sí lo vieron con los ojos de la fe. Sí vieron que el Señor Jesucristo vendría a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primero a su pueblo judío, y los judíos no le recibieron, los judíos le rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese. Antes que Abraham fuese. Y entramos en la más sublime declaración de su existencia eterna. El Señor Jesucristo está declarando que Él es el principio de todas las cosas. Cuando nosotros vamos a Miqueas, uno de los profetas menores, capítulo 5, versículo 2, encontramos que dice Dios, oh Belén Efrata, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Antes que Abraham fuese. Antes que Abraham fuese. Este mismo discípulo Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio ya existía Jesucristo. Jesucristo el preexistente. En el capítulo 17 de Juan, versículo 5, el Señor hace una oración de intercesión y dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese es nuestro Señor Jesucristo. A ese venimos a adorar, a ese venimos a alabar, a ese venimos a servir, a ese venimos hasta dar la vida si es necesario. Lo hicieron los profetas, lo hicieron los discípulos, los mártires murieron por causa de Jesucristo. Jesús, antes que el mundo fuese, yo soy. El yo soy, la existencia absoluta y eterna. Jesús demandaba ser Dios. Y eso para los judíos era una blasfemia. Por eso reaccionan en el versículo 59, dice que tomaron entonces piedra para arrojárselas.
para matarlo, pero no era la hora del Señor Jesucristo. No era la forma en que iba a morir y no era el día en que iba a morir. Antes, yo soy, el gran yo soy, el gran Yahvé, el gran Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro Señor Jesucristo que domingo tras domingo predicamos. Este es nuestro Señor Jesucristo que quiere invitarte a que te arrepientas de todos tus pecados. Este es nuestro Señor Jesucristo que viene a buscar y a salvar a ti y a mí. Viene a decirte, ya basta. Quiero entrar en tu vida. No quiero que estés condenado. No quiero que estés condenada. Vengo a salvarte, vengo a darte la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los judíos le dijeron, ¿quién te haces a ti mismo? Y yo hago una pregunta. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Le vas a seguir dando la espalda? ¿O le vas a aceptar en tu corazón? ¿O le vas a decir, Señor, ven a mi vida? Señor, reconozco que sin ti no puedo más. Señor, entiendo por lo que dice tu palabra que es verdadera, que sin ti estoy condenado, que sin ti estoy condenada, porque así lo dice tu palabra. Señor, me arrepiento. Quiero ser tu hija, quiero ser tu hijo. Quiero que me salves. Yo invito a que inclinemos nuestra cabeza. Después vamos a tener 5 minutos más. Pero este es el momento en donde quizás si entendiste el mensaje del Señor Jesucristo, Él quiere salvarte. Él vino a buscarte. Él no te pide nada. Dice una vieja canción, solamente pide una vida vacía. Él quiere darte vida y vida en abundante. Él quiere darte la vida eterna, como la gozamos muchos de la que tenemos acá, de los que estamos acá. Quizás nunca oraste a Dios, nunca oraste al Señor Jesucristo. Simplemente vamos a hacer una oración y me gustaría que si nunca hiciste esta oración, la puedas repetir con sinceridad desde el fondo de tu corazón, diciéndole, Señor Jesús, te doy las gracias, porque no he llegado a este lugar por casualidad. Señor Jesús, en esta hora entiendo, comprendo por qué has venido a este mundo. Señor Jesús, quiero decirte que me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que tú eres el Hijo del Dios viviente. Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Simplemente, si has hecho esta oración y tienes una inquietud, después de la reunión quizás podemos charlar o con quien te haya invitado. Quizás te pueda mostrar algo más si te queda alguna duda. Pero ahora vamos a partir el pan. Ahora vamos a recordar el sacrificio de este Jesucristo por tu vida y por la mía, por la vida de la humanidad. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, clavado en el madero, roto, flagelado, entregado totalmente. Y como decía antes, esa copa de vino simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sangre bendita, inmaculada, que nos limpia y nos limpiará de todo pecado. Venimos en estos momentos ahora a recordar ese sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Venimos obedientes a su mandato. Cada primer día de la semana venimos a compartir este pan y venimos a agradecerle
por su sacrificio, por su muerte, por cada uno de nosotros.